El ministro de Economía, Martín Guzmán, viaja a Europa y Nazarena Lomagno nos va a contar sobre la importancia de este viaje. Hola, Nasa. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, importante este viaje, sobre todo porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, donde estará allí en Venecia justamente reunido no solamente con el Fondo Monetario Internacional, con autoridades del Fondo Monetario Internacional, se proyecta mismo una reunión con Kristalina Georgieva, que es la directora del organismo, sino que también va a estar con ministros de Economía y Finanzas y presidentes de bancos centrales varios en un contexto de reunión de G20, en donde no solamente se va a hablar de deuda, sino también de otras temáticas importantes que hoy Argentina viene manteniendo, viene discutiendo, como puede ser, por ejemplo, el impuesto mínimo global a las corporaciones. Bueno, cuánto se le tiene que cobrar a aquellas empresas, a esas Big Tech, que hoy se llaman, como por ejemplo puede ser Facebook, Google, Amazon, que operan a nivel mundial, te diría, pero que tienen sede fiscal en un solo lugar, entonces, por tanto, tributan en un solo lugar. Bueno, ¿cómo hacer justamente para que estas empresas, no solamente estas, ¿no? Pero a modo de ejemplo las nombro, cómo hacer justamente para que no evadan impuestos, claro, para que no se ubiquen en paraísos fiscales o en países en donde la tributación sea muy flexible? Bueno, se está hablando de un impuesto mínimo global, por ejemplo, del 15%, algo que ha generado muchísimo consenso dentro del G20. Martín Guzmán, el ministro de Economía, ha planteado subir ese piso, ha planteado llevarlo al 25% y que sobre todo esas ganancias extraordinarias, esas ganancias fiscales extraordinarias que se generen a partir de este nuevo tributo, bueno, se puedan distribuir de manera equitativa, sobre todo en los países de medianos y bajos ingresos. Ahí hay un punto, ¿no? Sobre todo ahí hay un detalle para Martín Guzmán, un punto clave a la hora de discutir cómo podemos mejorar la redistribución de los ingresos en un contexto de pandemia en donde justamente la crisis social y económica se profundizó en aquellos países que ya venían con crisis anteriores y que ya venían, si se quiere, con un subdesarrollo a comparación de los países más desarrollados. Eso por un lado, pero por supuesto que también que se va a hablar del Fondo Monetario Internacional, sobre todo porque Guzmán va con dos cartas bajo la mesa, ¿no? Por un lado, tiene la negociación, el acuerdo, el principio de entendimiento que generó con el Club de París, ¿no? Recordemos que al Club de París se le deben 2.400 millones de dólares y para fines de julio no se los abonaba, el país entraba en default con el organismo. Bueno, lo que logró justamente es que hasta marzo se paguen 400 millones de dólares solamente y luego esos 2.000 millones que quedan poder renegociarlos. Y evitar de esa manera el default. Y evitar el default, exactamente. Es importante porque el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, digamos, en algún punto están conectados porque los socios acreedores son los mismos, ¿no? Los países que están acreedores como en ambos organismos, digamos, comparten justamente el deseo de que Argentina pueda renegociar las deudas y, por supuesto, también lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional en un contexto en donde ya el vocero del organismo, Jerry Rice, adelantó en una conferencia de prensa que estos famosos derechos especiales de giro, que son básicamente dinero, activos financieros del Fondo Monetario, una canasta de plata, si se quieren, distintas monedas que maneja el Fondo Monetario Internacional y que los distribuye a los países miembros del organismo de acuerdo al porcentaje de participación que tenga para situaciones extraordinarias de ayuda económica que esos países necesiten. Bueno, el dinero que le va a corresponder a la Argentina, que son alrededor de 4.300 millones de dólares, podrían entregarse en agosto. Fundamental esto en un semestre en donde Argentina tiene también vencimientos de deuda muy importantes, pero también tiene que seguir poniendo plata para seguir asistiendo económicamente al país en una situación pandémica, básicamente. Sin duda. Nasa, en la previa del viaje del ministro de Economía, Guzmán habló y esto dijo. A ver. Vamos a tener reuniones técnicas con el Fondo Monetario Internacional de trabajo en poder resolver el enorme problema que las políticas del gobierno de Juntos por el Cambio le generaron a Argentina. Este préstamo récord histórico de 45.000 millones de dólares desembolsados que se tomó con el Fondo Monetario Internacional, que lo que hacen es generarnos una carga de deuda insostenible que tenemos que resolver justamente para poder contar con las capacidades que se requieren para las políticas públicas para el desarrollo. Hemos también estado avanzando en poder obtener más tiempo para reestructurar las deudas con el Club de París y evitar un shock desestabilizante para la economía, en lo cual tuvimos un resultado positivo hace poco.
y ahora seguimos avanzando para poder refinanciar las deudas con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? O sea, lo que nuestro gobierno está haciendo es resolver problemas de modo de tener una carga de compromiso en dólares que sea sostenible. ¿Y eso qué significa para la Argentina? Mayores posibilidades de generación de empleo, de actividad económica, de poder ir reduciendo la inflación y de políticas para el desarrollo industrial, para el desarrollo productivo.